Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también, Escorpio, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Escorpio, es una lectura bonus, por lo tanto, te voy a entregar lo que es mucha información, ¿vale? Empezamos con los ángeles del amor y también con los arcángeles. Vamos a ver con mucha fe. ¿Qué nos quieren decir para vosotros, Escorpio? Lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? A ver. Empezamos, Escorpio, lectura bonus. Consejo. El arcángel Azrael. Tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en tu vida amorosa. Yo lo que puedo sentir, Escorpio, que muchos de vosotros, y yo siempre lo he dicho, cariño, Cáncer, Escorpio y Piscis tienen la intuición elevada. Otra cosa que vosotros no lo saben aprovechar o ignoran esto. Siento que el mundo entero, siento que tu alrededor va a estar de repente queriendo tener un consejo vuestro. Como que tú vas a ser clave, tú vas a ser importante al momento de tomar decisiones. Al momento de repente, yo que sé, de arreglar discusiones, líos o conflictos que tú puedas tener. Quizá de repente estás rodeado de arpías, quizá de repente estás rodeado de personas que a lo mejor sienten de que tú eres una persona tonto o tonta cuando no es así, cariño. Tienen un concepto equivocado de cómo es Escorpio, cariño. Y tú esto lo vas a empezar a percibir. Tú esto simplemente no vas a actuar como ellos, de una manera inmadura. Yo qué sé, Richard quisiera tirarle lo que encuentra ahí, hasta la chancla, pero no. Veo que te lo vas a tomar con calma, vas a reflexionar, vas a pensar, vas a meditar un poco. O si tú has cometido un error, Escorpio, vas a pedir disculpa. Es lo que estoy sintiendo, porque veo que hay una evolución en ti, cariño. Veo que hay un aprendizaje. Veo que hay algo aquí para vosotros, ¿vale? Es como si mi querido Escorpio estuviera ya en otra faceta, en otro plan. Es como si me dice Richard, yo ya no soy la misma persona. Ya no soy de repente la persona inocente que era antes. Pero tampoco soy esa persona que me dejaba llevar por el impulso, por la ira, por la discusión. Yo no soy así, me dices. Ya soy una persona renovada. Merece la pena esperar. Quizá de repente tu intuición te está diciendo, Escorpio, de que hay una persona que se merece una oportunidad o de que ellos o ellas van a volver otra vez a tu vida. Es muy importante que tú hagas caso de tu intuición. Si tu intuición te dice, esta persona va a volver a mi vida, pues entonces lo esperas. Pero si tu intuición te dice, no, esta persona no cambia, siempre va a continuar así, haz caso de tu intuición. Yo lo que te aconsejo, Escorpio, solo como consejo, tú continúa con tu vida, pero no estés pensando que si volverá, que de repente me va a llamar, no. Continúa con tu vida, en tu vida personal, con tu pareja, con la relación que venga en el futuro, en el trabajo, da igual. Verás que esta persona vuelve. Cuando vuelva, pues entonces recién ahí te complicas la vida o tomas una decisión. Pero mientras tanto, no. No estés diciendo, Richard, yo voy a estar con otra persona para ver si el otro tiene celos o la otra tiene celos. No. No hagas esto. Tú solamente continúa con tu vida, porque si no las energías van a sentir de que tú eres una persona insegura, de que eres una persona que todavía quiere seguir enganchado a lo que le hace daño. Muy bien, vamos a continuar. A ver qué nos quieren decir el tarot arcano, con mucha fe. Siento un Libra, mi querido Escorpio, vamos a ver el tarot arcano. ¿Qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? A ver, me sale la carta de los enamorados, Escorpio. Por eso me dicen, merece la pena esperar o simplemente la comunicación. ¡Wow, Escorpio, por Dios! Yo estoy viendo aquí encuentros, cariño.
Yo estoy viendo aquí contacto, yo estoy viendo aquí comunicación, celebración para vosotros. Por eso que yo he podido sentir, y te lo decía, como que el mundo entero va a venir a tu vida, como que saben de que tú eres una persona que pueden sacar provecho de una manera positiva, ¿vale? Consejos, mensajes. Y ya los arcángeles del amor te están diciendo también, merece la pena esperar. Yo siento, Escorpio, ya quieras estar con una persona nueva o con alguien del pasado, pero para ti viene algo fantástico en el amor, en la comunicación, en el trato con los demás. Todo empieza a coinspirar, todo empieza a ponerse en orden, porque estoy notando una evolución en vosotros. Cuando ustedes se dan su lugar, cuando vosotros se quieren, se aprecian, cuando ustedes se aman, pues simplemente la evolución viene a vuestras vidas, cariño. Todo lo mejor empieza a llegar a vuestras vidas. Pero mientras que vosotros no cierran página o no evolucionan, pues entonces las cosas se quedan estancadas. Muy bien. En base a tu cambio, en base a tu evolución, a lo que tú estás sintiendo ahora, esa sensación nueva de paz, de tranquilidad, o simplemente me dices, Richard, me voy a secar las lágrimas y voy a resurgir como el ave fénix, porque ahora yo me quiero dar mi lugar, porque ahora yo necesito encontrar mi camino. Es cuando las cosas buenas empiezan a aparecer en tu vida. Vamos a continuar. Pero yo veo un encuentro, ¿vale? Yo veo un acercamiento. La carta de la sacerdotisa, la carta del 7 de bastos. Si muchos de vosotros, Escorpio, escucha, yo siento que todo conspira a tu favor. Yo creo que hay un grupo de ustedes que tenía un conflicto, un lío con la familia, ya sea con tu familia, ya sea con la familia de ellos. Veo una madre, puede ser un padre también, ¿vale? O un abuelo o una abuela. Veo que tenías muchos conflictos referente a los sentimientos, referente a tu ex, a tu pareja, da igual. Muchos conflictos. Puede ser que a lo mejor esta persona te dijo, mi madre no te quiere, una persona que le falta carácter, ¿vale? O simplemente la madre o el padre, pues, sin conocerte, te juzgó, vio de lo que se dijo, jamás vas a estar con esta lagarta o con este lagarto, a su niño, a su niña, ¿vale? Y entonces yo siento que algo conspira, cariño. O esta persona te deja en paz, se cansó, se aburrió, o lo que hizo en tu contra simplemente se disipa. Pero mira, viene alguien nuevo o esta persona viene a tu vida a decirte, por favor, Escorpio, todo este tiempo estaba equivocado, todo este tiempo simplemente me dejaba influenciar por el qué dirán, por mi padre, por mi madre, da igual. Y necesito que por favor tú me des una oportunidad. Por favor, escúchame. Por favor, sé que no estuve en lo correcto. Sé que me dejé mangonear, porque esa es la palabra, por la familia, por el hogar, por el entorno. O una mujer, me hablan de mujeres, pueden ser hombres también, ¿vale? Una mujer o un hombre que tú me dices, Richard, ellos hicieron algo, porque la carta de la sacerdotisa también nos hablan de una persona que cree en la magia, de una persona que cree en lo que es en la brujería, en estas historias, ¿vale? Son personas que lamentablemente no tienen escrúpulos, son personas que no vale la pena, te soy sincero, ¿vale? Siempre ha estado como detrás de vosotros, siempre ha estado de repente poniéndote a parir, diciendo a todo el mundo que tú eres malo, mala, te ha dicho de todo menos bonita, menos bonito. O esta persona pues te puso en contra también de los suyos de ellos o de ellas. Se encargó. Bueno, te digo, hay dos historias aquí. Por una parte pueden ser la familia, la madre o el padre, pero por otra parte existe una mujer o un hombre que a lo mejor se encaprichó con lo que tú tenías. Pero como yo te digo, cariño, las cosas malas nunca duran para siempre, ¿vale, cariño? Nunca duran para siempre. La maldad, la magia negra, nunca dura para siempre, cariño. Nunca. Eso se acaba. Si no lo van reactivando, al final se acaba. El mal no va a triunfar con el bien, cariño. No va a triunfar el mal con el bien. Y recuerda que eso tiene un periodo. Si tú de repente quieres hacer un amarre, si tú quieres estar con una persona, porque a veces de repente estás desesperado, desesperada,
o porque el amor que tú tienes por esta persona es muy fuerte, la cual te da como ansiedad y cometes este error. Sí, si haces con una persona que sabe de este tema, pues lo va a hacer, vas a tener esta persona, vas a disfrutar un par de años con esta persona, pero luego vas a ver que cambia el carácter de él o de ella, de la persona que tú le has hecho el amarre. Al límite de que esta persona se va a aborrecer de ti, al límite que te va a odiar, al límite que te va a hacer de repente cosas más injustas de lo que tú no esperabas. ¿Por qué te digo? Porque la magia es así, es un enganche, la magia negra es un enganche, te endulza, pero luego también para que te haga pagar. Es así, cariño. No cometas ese error si tú de repente quieres hacerlo, porque yo veo que estas personas que han hecho, o lo llega el karma, o se han cansado, o se dan cuenta de que no pueden. En estos momentos yo lo que estoy viendo, que ellos dan la espalda. Ellos, las personas que se alejaron de tu vida, le están dando la espalda a ese amor que ha hecho un daño, a su familia, que les ha hecho un daño a vosotros. Muy bien, vamos a continuar. Voy a comer un caramelito para mi garganta. Vamos a continuar. ¿Tienen conflictos en estos momentos? Yo veo que la persona de tu interés está teniendo muchos conflictos, cariño. Muchos conflictos. Yo veo que la persona que hizo un daño no quiere soltar, la familia tampoco, a pesar que es inevitable. Y dice no. Yo veo que este chico o esta chica que se alejó de tu vida ya tomó la decisión. El ciclo se ha cerrado aquí. La parte negativa se ha cerrado aquí. Y ya no pueden dar marcha atrás. Aunque ellos vuelvan a retomar de repente la magia, el daño, ya no se puede hacer nada. Ya no, porque se acabó el plazo, cariño. Porque la persona que hace el daño, tenlo por seguro, que tiene los días contados, los años contados. Entonces, cuando la persona es buena, sabe que su tiempo de vida se acaba. Y por eso que, por más que lo reactiven, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Dime tú, por favor, siento un Virgo, a lo mejor te lo he mencionado, Escorpio, o la persona que hizo un trabajo fue un Virgo, ¿vale? Te estoy haciendo esta lectura y estoy sintiendo un olor a muerto, te soy sincero, ¿vale? Dime si tú, cuando estás viendo esta lectura o antes, has sentido un olor a muerte o a podrido. Dímelo, ¿vale? Puede ser tranquilamente que ellos pues te hicieron un trabajo de entierro de algo, también puede ser, esta persona que te alejó, pero veo que esto se acaba. Esto se acaba, ¿vale? Porque yo veo que la persona que se apartó viene, cariño. Sí, tú no sabes cómo, ahora como ya no pueden con lo que es con la parte de la magia y todo esto, porque esta persona está decidido y decidida a volver contigo, ahora lo que van a hacer, van a empezar a querer hablar mal de ti, te van a criticar, te van a inclusive escribir, de repente te han escrito ya por las redes sociales, amenazándote, diciéndote cosas, e inclusive diciéndote que tú eres el brujo o la bruja, cariño. Volteándote el pastel, como digo yo. Inclusive diciéndote esto, porque veo que están desesperados. No te quieren ver feliz, Escorpio. Siento ese Virgo, ¿vale? A lo mejor lo he mencionado, vuelvo a decir, en la lectura. Cuando yo estoy haciendo una lectura y menciono un signo sin querer, tenlo por seguro que es la energía de esta persona que está aquí, ¿vale? De la persona que a lo mejor es el amor de tu vida o la persona que ha hecho un daño. Y yo estoy sintiendo un Virgo para vosotros. Vamos a continuar. Es increíble, cariño. No pueden. Ahora no pueden hacer nada, Escorpio. No pueden hacer nada. Mira que yo creo que Macy Richard, lo que me estás diciendo es cierto. Porque han venido, me han encarado en mi trabajo, me acosan en las redes sociales. Me han dicho de todo, cuando yo no estoy haciendo nada. Yo por último, Richard, inclusive ya me olvidé de ellos. Porque eso es lo que tú has hecho, Escorpio. Pero veo que ellos no lo ven así. Pero tú tranquilo, tranquila, cariño. Porque lo que es tuyo será tuyo, si tú quieres, ¿vale? Porque me sale aquí la carta del colgado, que a lo mejor me dice Richard, perfecto, que venga, que haga lo que quiera, pero yo necesito tiempo para mí. O tú estás en otra historia, no quieres complicarte la vida, Escorpio, no quieres complicarte. Yo noto un cambio para ti, yo noto que ahora eres una persona diferente, no estás para estas tonterías ya no estás para esto. Por eso tu época de niñata
de niñato se está acabando, ¿vale? Ahora eres una persona madura. Vamos a ver signos. Todavía no acabo. Todavía no acabo, cariño. Vamos a ver signos. Tengo que sacar otro mazo más. Iniciales, respuesta. Me sale un Capricornio. Me sale lo que es un Leo. Géminis. Me sale un Libra. Cáncer, un hito más. Ya está. Y Escorpio. Vamos a continuar. Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio. Si no coincide la respuesta, tú tranquilo, tranquila, que en la otra lectura vuelves a preguntar, porque las energías siempre están en constante cambio. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos, con mucha fe, ¿vale? 3 grupos. A ver. 7 segundos, si tú quieres pon pausa y piénsatelo muy bien. Ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la fuerza es un sí, pero también es a largo plazo, ¿vale? A largo plazo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del juicio es un sí, un nuevo comienzo, un renacimiento. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la justicia es un sí, pero es en base a decisiones también. Vamos a continuar. Voy a cambiar, iniciales de una vez y cambio de mazo, ¿vale? Así no nos liamos, cariño. Vamos a ver iniciales. A ver. La letra F, la letra E, la letra H y la letra G. Muy bien. Vamos a continuar. Contra viento y marea. Cambiamos de mazo. El tarot de la Nui. Vamos a ver qué nos dicen. El tarot de la Nui te entrega muchos mensajes. A mí me sorprende. No me llamaba la atención porque sus colores no son tan fuertes y para YouTube tienen que ser colores fuertes, ¿vale? Pero me encanta porque tiene muchos mensajes. La carta del sol. Nos están diciendo, hay una persona que te extraña en la distancia. Va a haber claridad lo que es en tu vida, cariño. Va a haber claridad. El tiempo te va a dar la razón. Vamos a continuar. La carta de Rey de Espadas, veo que hay una persona, cariño, que no te aparta de su mente. Veo que va a haber claridad, veo que hay una comunicación. Hay una comunicación, ¿vale? Alguien se pone en contacto o de repente tú conoces a alguien o estás conociendo a alguien lo que es en la parte más sexual, en la parte física, pero veo que ha sucedido lo que es el clic, un chispazo. Ahora te está pensando, ahora te está recordando. La carta del as de espadas. Yo veo que esta persona en la cual te está pensando, en la cual tú vas a ver claridad, en la cual de repente tú has tenido solamente un encuentro, es cierto que esta persona tiene como una armadura, ¿vale? Que se está protegiendo. O puede ser que esta persona tenga a alguien también. Para aquellos que han tenido una aventura esporádica, no relación. Tiene a alguien, pero sin embargo te piensa. Está como un poco desorientado, desorientada, como si estuviera diciendo esto es algo nuevo, esto es una sensación nueva para mí, o tú estás pensando esto, ¿vale? Es una sensación nueva para mí. El deseo les une a vosotros, esas ganas de tenerte, y tú también de volver a tenerle junto a ti. Les envuelve, cariño. Les envuelve, pero demasiado. Veo que esta persona quiere mandarte un mensaje o te va a enviar un mensaje ya, ¿vale? Te va a enviar un mensaje. Puede ser que los mensajes no sean... Richard, ¿me enviará corazoncitos? No, no te va a enviar corazoncitos. Puede ser que te ofrezca para volver a estar otra vez, para quedar otra vez. O te va a decir de que no puede olvidar ese momento o ese encuentro que vosotros tuvieron. Te va a enviar un mensaje, ¿vale, cariño? Por eso nos están diciendo, va a haber claridad. Quizás las cosas que no se dijeron vosotros en su momento, te lo va a decir. Oye, lo que pasó entre nosotros dos, yo creí que era simplemente algo pasajero, pero me gustaría volver a verte. No sé qué me pasa que últimamente estoy pensando en lo que pasó, ¿vale? Va a usar un pretexto. Pues te digo, va a haber calidad. Para aquellos que han tenido una aventura,
Vamos a continuar. Siento que también para muchos de vosotros, solteros y solteras especialmente, puede ser que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, yo he estado con una persona con la cual simplemente hemos tenido algo sexual. Nada de sentimientos, fue un choque-fuga, un amigo con derecho a roce, etcétera, etcétera. O alguien que en su momento, pues, pasaba desapercibido o te ignoraba. Pero veo que últimamente te piensa, Escorpio. Veo que es como si sintiera él o ella de que no tan solo ha sido algo físico, algo sexual, de que hay algo más que conocerse vosotros. Yo por eso te estoy diciendo, yo siento, Escorpio, con toda esta lectura, de que lo mejor está por llegar a tu vida, de que como ahora tú estás cambiando, como ahora tu energía es especial, como que ahora ya te das tu valor, como que ves con otra perspectiva todo, ha reactivado inclusive la curiosidad en los demás, ha reactivado inclusive de que las personas que en su momento no estaban por ti, vengan a buscarte, o las personas que en su momento han hecho algo en tu contra, se termine esto. Yo te digo, inclusive hay enfrentamientos porque el ser amado, sea él o ella, lucha ahora, se enfrenta, ya sea con la pareja que tiene actualmente, ya sea con la familia. Porque dice, todo este tiempo he estado ciego, todo este tiempo he estado ciega. Me han hecho creer de que Escorpio era mala persona. Me han hecho creer de que con Escorpio las cosas es todo fatal, es todo horroroso. Pero qué ciego he sido, qué ciega he sido para creer esto. Y ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a intentar a ver si todavía existe una oportunidad con Escorpio. Esto para aquellos que lo han alejado, ¿vale? Para aquellos que te han apartado de la persona de tu interés. Y para aquellos que te han ignorado en su momento, y quizás de repente tuviste solamente algo lo que es en la parte sexual, ahora vienen, se ponen en contacto, se comunican. Y puede ser que inclusive me digas, Richard, te soy sincero, la vez pasada me envió una foto comprometedora. Veo que te han enviado ese tipo de fotos, ¿vale? Te has quedado a cuadro, Escorpio. Siento un Capricornio, un Acuario, siento un Virgo. Te has quedado a cuadro. No creí que este chico o esta chica iba a ir a más. No creí que tenía esos arranques. Tú de repente tenías un concepto, yo qué sé. Vale, pasó entre vosotros dos, pero ya está. Pero un día abres el WhatsApp y te ves con esa sorpresa. Muy bien, vamos a ver qué más nos dicen. El tarot elemental. A ver. Vamos a ver. La carta del 7 de copas. Tenemos la carta del 3 de espadas. La carta del caballero de copas. Wow. Cariño, yo lo que puedo ver, Escorpio, vas a empezar a despertar envidias, celos. Yo creo que como su ira es tanto, su dolor es tanto, de que ahora ellos vienen a ti o una persona se interesa más por ti y no por la otra parte, tú no tienes ni culpa de esto. Como su ira es tanto, yo creo que tú vas a tener algún tipo de enfrentamiento. Te van a reclamar cosas donde no viene al caso, cosas innecesarias. Te van a decir de que tú fuiste el culpable o la culpable de que esta persona dejara lo que tiene. Va a venir la familia a hacerte cargamontón. Va a haber un enfrentamiento. Puede ser que inclusive de repente te van a acusar de que tú estás con tu jefe o con tu jefa. O te van a encarar si a ti te interesa tu jefe o tu jefa. ¿Vale, cariño? Siento esto. Pero tú no te sientas mal. No, porque veo que al principio te va a preocupar. Yo veo que el amor está por ti o simplemente las energías van a ver de que tú no eres así. Van a ver de que tú eres sincero o sincera en tus sentimientos. O que simplemente pues pueden pasar sorpresas en la vida como que de que la persona que te interesa tiene una relación, tiene una historia, se va a llevar lo que es una decepción de lo que tiene actualmente y esta persona se acerca a tu vida. Pero la otra parte no va a querer perder, cariño. La otra parte se va a dar cuenta. Y entonces ahí viene el enfrentamiento, el choque entre vosotros dos. ¿Es así? ¿Es así? Vamos a ver qué más nos dice.
Vamos a ver las características. A ver, te voy a dar mucha información. Vas a tener algún tipo de conflicto, siento un Leo, Escorpio, pero tú no te preocupes, ¿vale? Porque ya te he dicho de que todo conspira a tu favor. Muchos de vosotros tranquilamente están lidiando con alguien que puede ser de elemento aire. Quizá de repente esta persona, vosotros tienen amigos en común. En algún momento me dice Richard, yo tuve una discusión con ellos o con ellas y todos mis amigos, mis amigas me dieron la espalda. Yo lo que estoy viendo es que hay un encuentro de amistades o vas a tener de repente algún tipo de acercamiento de este grupo de amigos o de amigas, ¿vale? Puede ser que a lo mejor la persona de tu interés con la cual hay una indiferencia, tiene lo que es el cabello largo, negro, puede ser que tenga canas también. Es una persona que quizás su trabajo está vinculado con el transporte, la movilidad. A lo mejor es un taxista, maneja lo que es maquinaria pesada o trabaja de repente distribuyendo mensajería, paquetes. O es una persona que trabaja algo relacionado con el turismo, los viajes nacionales como internacionales. Pero sin embargo, a pesar de su indiferencia te piensa. O esta persona está de viaje por trabajo. Siento que a lo mejor me dice Richard, me da mucha tristeza y me da mucha pena que he tenido que pasar de repente por esta discusión, este enfrentamiento o separarme de la persona de mi interés para darme cuenta quiénes están conmigo y quiénes no. Yo creo que te hacen, no lo tomes como algo negativo, Escorpio. Te has sacado la venda de los ojos. Quizá de repente tú creías de que eran verdaderos amigos o verdaderas amigas, pero no es así. Esto no vayas a pensar que eres la primera ni la última persona que te pasa. A mí me pasó en su momento, ¿vale? De quedarte solo. En tu caso puede ser solo o sola también. Pero yo lo que te puedo decir, cariño, no hay que escupir al cielo porque todo lo que escupimos se nos cae lo que es en la cara. Aunque en estos momentos estas personas están actuando mal, porque lo están haciendo, van a volver otra vez a tu vida si tú quieres, ¿vale? Y si no, simplemente deja pasar, no te compliques. ¿Para qué te complicas? Y puede ser que a lo mejor inclusive ha influido también tu ex, ¿vale? O su entorno, la cual yo no justifico, ¿vale? Yo no justifico esto, porque al fin y al cabo, ¿cómo puede ser que pongan en una balanza la amistad? La amistad cuando es verdadera, es pura, da igual, se puede caer el cielo, el mundo entero, pero no te va a dejar, no va a renunciar, cariño. Es esto. Entonces, por una parte se dejan manipular, puede ser que sean débiles, pero por otra parte yo no lo justifico, ¿vale? Hay una persona con la cual de repente me dice, Richard, siento que este amigo o esta amiga siente algún tipo de atracción por mí. ¿Te ha enviado alguna vez un mensaje? ¿Te ha dicho algo alguna vez? Pero como que todo ha quedado a medias, como que esto te dice, Richard, ¿pero qué es lo que quiere? ¿Me ama? ¿Me quiere? ¿No me ama? ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Por qué se pone en contacto y luego se va? Está un poco confundido o confundida, ¿vale? Tranquilamente también esta persona vive en un lugar donde actualmente hace frío o vive cerca de las cordilleras o montañas. Veo nieve, ¿vale? Es altura. Es altura porque no veo árboles aquí, veo un poco de arbustos. A lo mejor está, yo qué sé, en Bolivia, es una de las zonas más altas, o el Tíbet, ¿vale? En las partes de alturas, en la altura no crecen los árboles por el oxígeno, por todo, ¿vale? Vamos a continuar. Muchos de vosotros, tranquilamente la persona de tu interés con la cual tú estás lidiando puede ser un Libra. Es una persona que es de contextura normal, piel blanca, cabello negro. Veo que la historia entre vosotros dos no se ha terminado o va a haber un acercamiento o un contacto de parte de ellos. Puede ser que esta persona también de repente tenga o trabaja algo relacionado con el fuego, quizás en cocinas, restaurantes, industrias también puede ser, o manipula el fuego, ¿vale, cariño? Es una persona con la cual de repente en algún momento te ha pedido lo que es una oportunidad o te ha pedido conversar. O como todo se empieza a coinspirar ahora, viene a querer tener una conversación contigo. No digo que se van a unir ya, no confundamos, pero viene o se pone en contacto contigo. Puede ser que la persona de tu interés trabaje también algo lo que es en el tendido de líneas
de alta tensión, de media tensión. De Richa, ¿cómo sabes esto? Porque soy electricista, cariño. O de repente trabaja lo que es en instalación eléctrica, como también lo que es de las redes, telefónico e internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 5 de oros. Creo que muchos de vosotros en estos momentos están un poco tristes, se sienten mal, o tú te has tenido que apartar de casa, o te han echado de casa, o ellos se han ido de casa. Y entonces, por más que a lo mejor de repente tienes trabajo, tienes salud, o tienes a tu entorno que te está apoyando, sientes que el dolor es muy grande en estos momentos para vosotros, ¿vale? Pero yo lo que te puedo decir, siento un Libra, Escorpio, siento un Libra, un Capricornio. Yo lo que te puedo decir, nada está perdido en tu vida. Esto no es un final. Pronto llegará lo que tú quieres, pero lamentablemente tenemos que pasar por estas experiencias para poder encontrar la madurez o el camino para nosotros mismos. Muchísimas gracias, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura bonus. Coméntame, dime algo. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.